Buenos días, mi nombre es Arturo Pasos, soy profesor adjunto del Centro Cardiovascular Universitario y voy a hablar hoy sobre valvulopatía aórtica. Vamos a empezar por estenosis aórtica. Fíjense estas fotos. Esta es una foto de una válvula aórtica normal. Fíjense las características, tiene tres velos, tres comisuras. Eh, Reparen en el espesor de los velos, la forma. Por otro lado, la foto D, es una válvula aórtica fibrocalcificada senil, la más frecuente causa de estenosis valvular aórtica. Fíjense el espesor aumentado de los velos, los depósitos de calcio a nivel de los velos. Ya se intuye que se trata de una válvula aórtica estenótica muy rígida. La foto B es una válvula aórtica bicúspide. Fíjense la forma de la apertura. Acá hay un RAFE que está fusionado. También es una válvula engrosada y estenótica. Por último, esta es otra válvula aórtica que es trivalva, una estenosis reumática. Fíjense la fusión de las comisuras, el engrosamiento también de los velos. Estas son las tres causas más importantes. Por supuesto, la más frecuente de todas es la estenosis valvular aórtica calcificada senil. Después la estenosis valvular aórtica bicúspide. Y por último, ya con mucho menos frecuencia, la estenosis aórtica reumática, que habitualmente se asocia a valvulopatía de la válvula mitral. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la más importante y frecuente de todas es la disnea de esfuerzo progresiva. También puede haber angor de esfuerzo o síncope de esfuerzo. Estas tres manifestaciones pueden darse en reposo, por ejemplo, frente a la aparición de algún evento. Por ejemplo, una arritmia, una fibrilación auricular, el paciente puede pasar a manifestar síntomas de reposo. La muerte súbita también es otra expresión de la estenosis aórtica, pero en general se produce cuando están presentes algunas de estas manifestaciones que nombré previamente. Del examen físico es característica la existencia de un soplo sistólico a nivel del foco aórtico, es eyectivo con irradiación hacia los vasos del cuello. La intensidad del soplo orienta la severidad, aunque no es exclusivo, puede existir estenosis aórtica muy severa con un soplo poco intenso en caso de que el paciente tenga disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Hay que fijarse en el componente aórtico del segundo ruido, que si está muy disminuido o ausente, nos habla de que la estenosis es severa. ¿Por qué? Porque cuanto más rígida, ¿verdad? El segundo ruido se produce por el cierre de la válvula aórtica, y si esta válvula está muy rígida, no se oculta el segundo ruido por la hipomotilidad de los velos. Los diagnósticos diferenciales más importantes son, en casos de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, la miocardiopatía hipertrófica. Y para distinguir, otro de los diagnósticos que uno se plantea a veces es la presencia de insuficiencia mitral. En ese caso, las características del soplo son diferentes, las irradiaciones son diferentes. Desde el punto de vista fisiopatológico, la estenosis aórtica genera, eh, va a producir a nivel del ventrículo izquierdo isquemia y disfunción diastólica, y en forma más alejada también disfunción sistólica, por varios mecanismos, ¿verdad? Hay un aumento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo, un aumento de la poscarga, que en forma lentamente progresiva durante años lleva a un aumento de la masa. Ese aumento de la masa aumenta la rigidez del ventrículo y lleva a la disfunción, inicialmente diastólica, y puede expresarse por insuficiencia cardíaca. Por otro lado, ese aumento de la masa aumenta la demanda miocárdica de oxígeno y puede generar isquemia. Además, hay un aumento en el tiempo eyectivo del ventrículo izquierdo. Ustedes recuerdan que las coronarias se perfunden en diástole. Entonces, hay una disminución del tiempo diastólico a expensas del aumento del tiempo sistólico eyectivo. Eso también genera disminución del aporte de oxígeno e isquemia.
Por otro lado, también hay una disminución de la presión aórtica, que aumenta el aporte, disminuye el aporte de oxígeno y genera isquemia miocárdica. Este es un registro, esto es un registro Doppler, así es como se ve el registro Doppler a través del ecocardiograma. Esta es una válvula aórtica normal, en sístole, fíjese la apertura que tiene, una apertura normal, y el flujo a través de esa válvula se registra con esta forma y con esta velocidad del registro Doppler. El Doppler lo que estima son velocidades de la sangre a través de distintas cámaras. En la medida que la válvula se va haciendo más esclerótica, y reduciendo un poco su área de apertura, la sangre tiene que pasar a mayor velocidad. Entonces el registro Doppler justamente registra el aumento en la velocidad. Cuando la estenosis se vuelve moderada, leve a moderada, es aún mayor la velocidad, porque la misma cantidad de sangre tiene que pasar por un área más estenótica, lo tiene que hacer a mayor velocidad. Y eso es lo que registra el Doppler. Y en el caso de estenosis aórtica severa, donde el área es muy estenótica, está disminuida, muy disminuida, la velocidad es aún mayor. Fíjense, para una estenosis aórtica severa tiene que tener una velocidad de 4 metros por segundo o mayor. Como ustedes saben, el ecocardiograma es el examen fundamental para confirmar el diagnóstico, evaluar la severidad, aproximarnos a la etiología de esa valvulopatía, ver si es bicúspide o tricúspide. Evalúa la severidad a través de gradientes, ¿verdad? La velocidad, existe una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli modificada, que establece que los gradientes a través de las válvulas o de una válvula estenótica es igual a 4 por la velocidad al cuadrado. En eso se basa, digamos, o es una de las ecuaciones para estimar el área valvular, junto con la ecuación de continuidad. Este es un ecocardiograma, un enfoque paraesternal de un ecocardiograma. Este es el ventrículo izquierdo, tabique interventricular, ventrículo derecho, válvula aórtica, es una válvula aórtica muy finita, perdón, una válvula aórtica de características normales. Esta es la válvula mitral. Eh, si pudiéramos verlo en video, veríamos que esta válvula tiene una motilidad y una apertura normales. Fíjense, en este caso, la válvula aórtica está muy engrosada. Esto estamos viendo eh, al inicio de la sístole. La válvula mitral está cerrada y esta válvula está engrosada y con una apertura muy disminuida. Este es un enfoque de 5 cámaras. Acá se observa el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica engrosada y calcificada, y con el Doppler color se puede ver cómo hay un flujo en mosaico, color mosaico, y eso se observa habitualmente cuando el flujo es turbulento y de alta velocidad. La ecuación de continuidad parte de la base, digamos, de que el volumen de sangre que pasa por este sector, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo derecho, el tabique, el volumen de sangre que pasa por este sector, que es el tracto de salida, es el mismo volumen que pasa a través de la válvula estenótica. Lo que pasa es que tiene que hacerlo a una mucho mayor velocidad. Por lo tanto, eso se basa en el principio de conservación de la masa, donde el área de sección de esta zona por la velocidad es igual, o sea, y es igual al área de sección de esta por la velocidad. De alguna manera esta ecuación está estimando el volumen que pasa por determinado lugar. Entonces, si nosotros establecemos que el área del tracto por la velocidad del tracto es igual al área de la válvula por la velocidad aórtica, nosotros tenemos
por el ecocardiograma forma de estimar tres de estas medidas: en la velocidad aórtica por el Doppler continuo, la velocidad del tracto también por el Doppler, pero por el Doppler pulsado, y el área, asumiendo, midiendo este diámetro, podemos estimar el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y lo que nos queda como incógnita, digamos, es el área valvular aórtica, que se despeja hacia este lado y podemos estimarla. En eso se basa la ecuación de continuidad. Esto es un registro Doppler pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. La velocidad máxima es esta, que uno usa para aplicar en la fórmula. Y esto es un Doppler continuo. El Doppler continuo tiene las características de estimar velocidades muy altas, a diferencia del Doppler pulsado, que tiene digamos, la virtud de estimar velocidades en determinado sector de una cámara, por ejemplo. Eh, y tiene la desventaja que no puede estimar velocidades muy altas. Fíjense, en este caso, la velocidad pico, la velocidad máxima es de 4 metros con 62, lo que nos habla de una estenosis aórtica severa. Otra forma de estimar el área valvular es por planimetría. Esto es un ecocardiograma transesofágico. La válvula aórtica está estenótica, se mide en sístoles, trazando el borde, y acá nos da un área de 1,5 centímetros cuadrados. Este es otro ejemplo de un área de una válvula mucho más estenótica, de 0,9 centímetros cuadrados, estimado por planimetría. Entonces decimos que una estenosis es severa cuando tiene una velocidad máxima de 4 metros por segundo o más, un gradiente máximo de 64, ¿verdad? 4 por velocidad al cuadrado es 64, aplicando la ecuación de Bernoulli, un gradiente medio mayor de 40 o un área menor de 1 centímetro cuadrado, o más exactamente de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, debido a que no es lo mismo tener un centímetro cuadrado, un paciente que pesa 50 kilos y mide unos 50, que otro paciente que mide 1,90, 1,95 y pesa 100 kilos, por ejemplo. Va a ser mucho más severo un centímetro cuadrado para el paciente más grande, en forma relativa, que para el otro paciente. Decimos que es leve la estenosis cuando la velocidad es de 2 a 2,9 y un gradiente medio menor de 20. Es moderada de 3 a 3,9 metros por segundo y un gradiente medio de 20 a 39. Con respecto al tratamiento, el tratamiento estándar es quirúrgico y de sustitución valvular. Está indicado en casos de estenosis severa y sintomática, o sea, cuando aparecen la disnea, el ángulo o el síncope. O en casos de estenosis asintomática con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Y eso se estima cuando la FEBI por ecocardiograma es menor del 50%. Perdón. Bueno, después continuamos. No me da el tiempo creo que no me da, para mostrarles la insuficiencia aórtica.